Bienvenidos una tarde más a este directito de Boscadista, a esta charlita. Una charlita, como sabéis, un poquito especial. Ya veo algunos conocidos por el chat por aquí. Está Luis Albertismo, está Sergismo, está Zama, Blas. Bueno, eh, tenemos una charlita un poquito especial hoy, como ya sabéis. Nos visita un periodista que trabaja en diversos medios bastante reconocidos de nuestro país. En COPE, en Gol, en Marca. Y bueno, entre esas colaboraciones decidió hacer un poquito de investigación sobre algunos temas relacionados con el Cádiz, que él nos contará ahora. Y bueno, de todas formas, le dejo a él que se presente. Pedro, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, encantado de saludaros. Me habíais insistido para participar después del artículo bomba, que me parece que así es como ha caído allí en Cádiz. Y bueno, tenía un ratito esta tarde para compartir con vosotros y para aclarar cualquier cosa y aquí estamos. Perfecto, pues sí, sí, que es verdad que ha caído como una bomba el artículo. Yo creo que prácticamente toda la ciudad se ha hecho eco de ese artículo. Y bueno, te voy a presentar también un poquito a los tertulianos que van a estar hoy con nosotros. Manu, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, buenas tardes a Pedro también, un placer que se haya pasado por aquí a comentarnos diferentes temas y es un placer para mí también como estudiante de periodismo poder aprender de sus diferentes temas y cómo ha podido hacer esta investigación del Cádiz que tanto les interesa y preparados para escucharle y preguntar las cosas que tengamos dudas. Antonio, buenas tardes, ¿qué tal? Te estrenas con nosotros como tertuliano y además una charla un poquito especial. Sí, así es, vaya debut que tenemos. Pues sí, es la primera vez que estoy en la tertulia. Gracias por invitarme. La verdad que es un honor estar con todos vosotros. Y un saludo a Pedro también, solo para hacerle una pequeña presentación, porque supongo que no nos conoce individualmente. Yo no soy periodista. Me suelo definir en mis redes sociales como escritor deportivo, ya que tengo varios libros escritos sobre temas de fútbol. Quizás el más conocido de ellos es un libro titulado Cádiz es mágico, sobre nuestro gran ídolo Mágico González. Y bueno, un cadista más que lucha por la libertad de expresión y por poder hablar del Cádiz y que todos podamos hablar aunque pensemos diferente. Y eso es lo que esperamos hacer hoy aquí. Muy bien, pues Y con pues, mucho gusto colaboraré y aportaré. Creo que me habías pedido antes que me presentara. No lo he hecho. Me parece que no lo he hecho, pero bueno, dale, para, dale. para los que no lo sepáis, además esto me viene bien explicarlo porque creo que hay, digamos que curiosidad, por lo que he leído estos días, qué hace, digamos, un periodista de Valencia metiéndose en temas del Cádiz, ¿no? De hecho, Esto era lo primero que te iba a preguntar. Sí, bueno, es normal que la gente en general me vincule con Valencia porque yo he estado pegado y estoy a la actualidad deportiva del Valencia desde el año 1992. Yo soy nacido en Águilas, en la provincia de Murcia. No soy valenciano, pero me vine a trabajar a Valencia en el año 1992 como jefe de deportes de la cadena SER en la Comunidad Valenciana y ahí he estado hasta diciembre del año 2020, o sea, 28 años. Mi función ha sido hacer los programas deportivos de la cadena SER en Valencia, siguiendo al Valencia y al Levante, retransmitiendo el Valencia en la Champions cuando la jugaba, que ahora no la juega desde hace bastante tiempo. Y, y por lo tanto, pues es muy lógico que la gente me tenga vinculado a Valencia, porque durante 28 años, aunque he hecho periodismo deportivo nacional en los mundiales, en Juegos Olímpicos, etcétera, para la cadena SER, pues todo el mundo es normal que con tanto tiempo me tenga vinculado a Valencia. Pero yo desde el año 2021, que ya finalicé mi etapa en la cadena SER, después de 35 años, 35 años de servicio entre Murcia y Valencia, ya decidí dar un cambio de rumbo a mi actividad periodística y no dedicarme solo a la parte local de Valencia, porque mis contactos, precisamente por todo el trabajo durante tanto tiempo vinculado al Valencia Club de Fútbol, yo tengo ya más contactos fuera de lo que es Valencia, de personas, directivos, dirigentes, directores deportivos, entrenadores, etcétera, que han pasado por Valencia, pues que la gente que hay ahora mismo en Valencia. Y entonces, desde el año 2021, yo ejerzo mi actividad profesional
en la COPE, con los que han sido durante muchos, o fueron durante muchos años compañeros míos en la cadena SER, con Paco González, con Suáncar, con Manolo Lama, Juanma Castaño, etcétera, en la COPE a nivel nacional, y como un redactor más. Luego escribo artículos editoriales de opinión o de información y vídeos en Marca Televisión, en el diario Marca y en Marca Televisión, y tengo una sección semanal en Gol Play, en Gol Televisión, pero para hablar de temas nacionales. Es decir, todos los asuntos periodísticos que yo hago desde enero de 2021 ya no son solo relacionados con el Valencia Club de Fútbol. Claro, desde el año 2021 al año 2024 son 3 años. Del año 1992 al 2020 son 28. Entonces es normal que la gente me tenga más vinculado a Valencia. Pero yo ahora me dedico a temas nacionales. De hecho, hace poco he terminado de hacer una serie de entrevistas para Sonora, para una plataforma de podcast premium, a gente como Mourinho, Ibrahimovic, Laporta, etcétera, entrevistas profundas, y por lo tanto, pues cualquier tema que me llega ahora y me contactan mucho, yo escribo lo mismo de las palancas del Fútbol Club Barcelona que de las cuentas del Atlético de Madrid, del empastre. Hoy he escrito del empastre que ha montado el gobierno con el tema de Del Bosque y la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, un artículo en Marca, o si me llega información del Cádiz y considero que es un tema relevante lo que está pasando, pues me meto a fondo, lo estudio, lo analizo y lo escribo. Por eso es, digamos, mi presencia o mi incursión estos días en el asunto del Cádiz, porque verdaderamente, aunque a nivel nacional, porque esto tenéis que comprender que los principales equipos que a lo mejor los periodistas nos dedicamos a hablar son de los que más viralidad generan, ¿no? El Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, la selección española, la Federación Española de Fútbol, etcétera. El Cádiz, pues, no genera la viralidad pues que puede generar el Real Madrid, el Barcelona o el Atlético de Madrid a la hora de escribir un artículo. Pero me pareció tan grave lo que está pasando allí, que me dediqué durante 2 semanas a profundizar en el tema, a estudiarme las cuentas del Cádiz y tal, y a dar a luz, entre comillas, a ese artículo que visteis la semana pasada en Marca. Pues sí, la verdad que es súper interesante. Ya te digo, yo creo que sí que nos interesa bastante a los cadistas conocer todo esto y conocerlo un poquito más en profundidad. Te presento a Antonio, que se nos había quedado ahí colgando antes de seguir. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa, tío? Pues un honor estar aquí con vosotros, ¿no? Y con Pedro, porque como ha dicho Manu, para los que estudiamos periodismo, pues conocer, ¿no? Y poder tener una toma de contacto con personas ya dentro de este mundo, pues es un placer estar aquí y veremos a ver qué tal va la tertulia, porque ya ha comentado Pedro y tú lo has rectificado, tú lo has corroborado, ¿no? Es un tema que preocupa bastante a la afición del Cádiz y bajo mi punto de vista se está hablando bastante poco. Bueno, pues Pedro, yo quería empezar preguntándote este primer bloque un poquito por la gestión del Cádiz, una gestión que ha estado un poco, es un poco controvertida, tanto el tema deportivo, por el descenso, por el bajo rendimiento del equipo este año, como por el tema administrativo, más después de los datos que diste tú en el artículo con los sueldos y tal. Y ahora encima con este punto extra de la campaña de abonados, que he visto que también has citado tú con un tuit esta mañana. ¿Qué opinas un poco de esta gestión del Cádiz actual? Bueno, si no fuese la situación de un club de fútbol, sociedad anónima deportiva, es decir, que fuese un club de fútbol antiguo, a la antigua usanza, donde existían socios y donde cuando había una pañolada en el campo y había un descenso de categoría, pues el presidente se tenía que ir, tenía que dimitir. Tenía que dimitir la junta directiva entera y había una oposición en la calle que hacía crítica y por lo tanto el presidente tendría que dimitir. Se dan todas las circunstancias, absolutamente todas, para que en circunstancias de la antigua usanza, Manuel Vizcaíno y Rafael Contreras ya estuviesen en su casa, habiendo sido dimitidos o dimitiendo ellos directamente. Lo único que hace que Manuel Vizcaíno y Rafael Contreras, con la gestión económica y deportiva que tienen hecha en el Cádiz, que continúen ahí, es únicamente porque son los dueños de la... Bueno, son aparentemente
la mayoría accionarial de la empresa. Es decir, porque el Cádiz Club de Fútbol lo tienen dominado ellos a través de su control accionarial y de su control económico. Porque pensemos que la empresa principal que surte dinero es el Cádiz Club de Fútbol, no las empresas particulares de Rafael Contreras y de Manuel Vizcaíno. No, aquí no estamos ante Peter Lim, por ejemplo, que es un caso muy evidente en Valencia de una gestión deportiva malísima, pero aquí sí que hay un señor, tiene un dinero y un patrimonio enorme detrás y que malamente ha invertido en el Valencia Club de Fútbol la friolera de 257 millones de euros. Este no es el caso de Manuel Vizcaíno y Rafael Contreras. Manuel Vizcaíno y Rafael Contreras están cobrando un salario desorbitado del Cádiz que les permite, con esa leche que sacan de la vaca, les permite el comprar quesitos, les permite comprar más acciones del Cádiz para ser todavía más dueños. Entonces, no hay ningún motivo más que este para que ellos continúen siendo los dirigentes del Cádiz. En cualquier otra circunstancia, la afición ya se los habría llevado por delante, con pañoladas, con protestas, etcétera. Pero ellos son los dueños de la empresa. De momento, por lo menos tienen el control de la empresa, porque se tiene que sustanciar un asunto que hay pendiente de un problema entre socios, que vamos a ver finalmente cómo queda judicialmente para ver si Manuel Vizcaíno y Rafael Contreras han diluido intencionadamente las acciones del Cádiz para tener ellos, haciendo un artificio accionarial, para tener ellos un control por encima del que debían tener. Pero es muy importante que la gente sepa que es muy fácil comprar acciones del Cádiz cobrando del Cádiz salarios desorbitados. Claro, porque esos salarios al final entiendo que los responsables, al ser ellos los responsables, son ellos mismos los que se lo suben a su gusto, ¿no? Son ellos los que se ponen el salario. Y yo os puedo decir que es una auténtica barbaridad que un presidente de un club de fútbol en primera división que gane 1.400.000 euros. Eso es bochornoso, o sea, avergüenza. Solamente hay un presidente que además es el dueño y el accionista mayoritario y ha desembolsado mucho dinero en ampliaciones de capital, que es el máximo accionista del Atlético de Madrid, un club que tiene 462 millones de euros de presupuesto, un club que tiene un patrimonio creado por su presidente y por su máximo accionista, empezando por el Wanda Metropolitano, un estadio que vale 350 millones de euros y una nueva ciudad deportiva y del ocio que van a hacer, y solamente esta persona que ha creado este patrimonio tiene un salario superior a Manuel Vizcaíno. Es una barbaridad cobrar 1.400.000 euros el presidente del Cádiz y casi medio millón de euros el vicepresidente como experto tecnológico, que será experto tecnológico, pero él en sus empresas particulares no da ni una. O sea, no es capaz de crear ninguna empresa tecnológica que no acabe con problemas siendo liquidada o con problemas económicos. Y cobrar 1.850.000 euros y casi 7.200.000 euros en los 4 últimos años de salario, eso es una auténtica barbaridad. Eso es bochornoso. Os puedo poner algún ejemplo concreto. La presidenta del Valencia Club de Fútbol, que es la mano derecha del máximo accionista de Peter Lim, gana 200.000 euros y vive en Valencia cuando ella es natural de Singapur y gana 200.000 euros. El presidente del Levante Unión Deportiva, cuando estaba en primera división, ganaba 350.000 euros. El CEO del grupo Prisa, por ejemplo, que es uno de los principales grupos de comunicación de este país, gana menos que Rafael Contreras. Gana 400.000 euros de salario fijo, más una serie de variables en función de objetivos. Claro, el presidente y vicepresidente, como en este momento tienen la mayoría accionarial y están en el Consejo de Administración, pues se pueden poner el salario que quieran. Pero es que no les da vergüenza, que es lo que me sorprende, tener ellos salarios superiores a la gran mayoría de los jugadores del primer equipo. Porque entiendo que estos datos además son confirmados, ¿no, Pedro? Son datos que están en las cuentas del Cádiz que se pueden consultar. Es que lo que me sorprende a mí es que no haya más aficionados accionistas, porque si no tengo entendido mal,
El Cádiz tiene 40.500 pequeños accionistas y debería saber cada accionista que solamente teniendo una acción tiene derecho a conocer las cuentas del Cádiz. Entonces, lo que me sorprende es que haya tenido que ser yo, en este caso, con un artículo periodístico, el que dé a conocer estos datos que están en las cuentas del Cádiz y que cualquier accionista del Cádiz puede pedir la documentación, tienen obligación de dársela y puede acercarse luego con el número mínimo de acciones que tenga marcado el Cádiz para asistir a las juntas generales y hacer las preguntas pertinentes. Yo invito a los accionistas del Cádiz, por pequeños que sean, que hagan una labor de control mucho más férreo del que me parece que se está haciendo de las cuentas del Cádiz, porque les están vaciando su club en sus morros. Y hablabas tú también, ahora hablando de los accionistas, decías tú antes de un descenso de valor accionarial, también lo comentabas en el artículo, que había un posible error de valoración, ¿no?, del Cádiz, que estaba valorado en unos 11 millones estando en primera división. ¿En qué afecta esto al club? Bueno, esto es una barbaridad. Esto es, o sea, es que esto es un chiste. Es decir, si yo fuese accionista del Cádiz o aficionado del Cádiz y mi presidente del Consejo de Administración hace una valoración, la hace porque tiene un interés particular. Esto no perjudica en nada al Cádiz. Esto es porque el presidente del Cádiz ha valorado el Cádiz en 11 millones de euros, pero es porque tiene una lucha accionarial con otro accionista importante, en este caso Quique Pina, y está tratando de, para sus intereses particulares, porque está defendiendo que no ha diluido el capital, tener en cuenta que ahora mismo Quique Pina tiene el 33% del Cádiz, pero tiene una disputa accionarial con Vizcaíno que si la pierde Quique Pina seguirá teniendo un 33% y si la gana tendrá un 48%. Entonces, para esa cuenta, digamos, Manuel Vizcaíno ha valorado el Cádiz en 11 millones de euros. Cualquiera sabe que un club en primera división, yo ahora mismo estaba hablando con unos señores que quieren comprar el Real Valladolid y el Real Valladolid lo están valorando en aproximadamente 70 millones de euros, el 70% que es lo que tiene Ronaldo, el 70 o el 80% que es lo que tiene Ronaldo Nazario de Lima del Real Valladolid. Entonces, valorar al Cádiz en 11 millones de euros estando en primera división o incluso estando en segunda división es simplemente un chiste. O sea, el Cádiz vale mucho más dinero, porque además no tiene prácticamente deuda. No, la verdad que la diferencia es enorme. Chicos, si alguno quiere hacer alguna pregunta de vosotros sobre este tema de gestión. Yo tenía, si me permite, Rafa, Sí, sí. sí, tenía pensado, porque ya lo ha mencionado Pedro, en que se encuentran varias disputas sobre las acciones, ¿no? Ha mencionado que están en un proceso judicial y en su artículo también lo hacía con bastante frecuencia. Te quería preguntar si a punto se encuentran estas situaciones judiciales, porque sabemos que se encuentra en esta situación, pero no hay una transparencia sobre qué está ocurriendo dentro de este juicio. No sé si ha empezado, si tiene que empezar en breve o se está proyectado a largo plazo. Sí. Bien, tenéis que tener en cuenta que hay que separar lo que es un problema particular entre accionistas, es lo que sucede, donde a los accionistas del Cádiz lo único que os puede cambiar, entre comillas, la vida es que el Cádiz lo gestione Manuel Vizcaíno a su libre criterio con Rafael Contreras o que no lo pueda gestionar a su libre albedrío con Rafael Contreras porque tenga un accionista con el 48% en el Consejo de Administración que se llame Quique Pina o se llame quien sea y entonces él ya no es el dueño y señor del Cádiz. Esto es lo que, digamos, os afecta a vosotros. Pero otra cosa distinta es qué está pasando en las cuentas y en la caja del Cádiz año tras año. Esto es lo que afecta a los aficionados del Cádiz. Respecto a tu pregunta, para determinar qué porcentaje de acciones mayor o menor, 33% o 48% tendrá Quique Pina en el Cádiz, está pendiente de que haya un perito, el juez que lleva esta querella, está pendiente desde octubre del año pasado. El juez ha pedido que una perita o un perito de la Administración de Justicia, que lo tiene que aportar la Junta de Andalucía, el juez ha pedido que haya un perito, un peritaje independiente que dé una valoración del Cádiz. Evidentemente no va a dar 11 millones de euros.
Y cuando ese peritaje que se está retrasando desde el mes de octubre, porque resulta que la secretaria general de la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía ahí en Cádiz ha comentado que han pedido un presupuesto, un segundo presupuesto, cuando estamos hablando de que un peritaje de estos puede valer 2.000 o 3.000 euros. Es ridículo, yo me ha dado por pensar que la Junta de Andalucía debe estar en quiebra si un juez de Cádiz está pidiéndole a la secretaria general de la Junta de Andalucía allí en Cádiz que aporte un perito para que haga un peritaje para poder darle esa información al juez y que el juez ya con un peritaje de si el Cádiz vale 11 millones que dice Vizcaíno o 70 u 80 o 90 millones de euros, con ese peritaje pues ya se pueda establecer cuáles son los porcentajes accionariales de uno y de otro. Por lo tanto, a tu pregunta, está pendiente de que haya un peritaje que tiene que pagarlo la Administración de Justicia, la Consellería de la Junta de Andalucía o la Consejería de la Junta de Andalucía. Y hasta incluso Enrique Pina me consta que se ha ofrecido para pagar el peritaje para tratar de salir de este tema. Pero vamos, que esto debe durar muy poco ya, porque está a la espera nada más del peritaje. Rafa. Dale, dale. Pedro, yo te quería preguntar porque estamos hablando de que, si no recuerdo mal, cuando vino aquí el presidente Manuel Vizcaíno, comentó que el Cádiz, es decir, él como presidente del Cádiz, la gestión económica la derivaba más a lo que viene siendo Contreras y como que le daba casi todo su poder de las decisiones miedo. económicas a Rafael Contreras. Pues qué miedo. ¿Cómo? No entiendo, ¿no? Que qué miedo. Pues que qué miedo. Es decir, que si el señor Vizcaíno le da la gestión económica y confía plenamente en Rafael Contreras y Rafael Contreras no para de crear empresas, sociedades limitadas y tener problemas económicos y llevarla a liquidación y cerrar por problemas económicos y esa es su experiencia, pues apaga y vámonos. Yo no estaría nada tranquilo. Entonces la pregunta que me sale es, claro, si Vizcaíno se dedica más a lo que es la parcela deportiva junto con la dirección deportiva cuando estaba Borja Lasso, ¿qué responsabilidad, aparte de ser el presidente del Cádiz Club de Fútbol y máximo accionista, tiene él en lo que viene siendo esta gestión administrativa que ha hecho el Cádiz en estas últimas temporadas? Hombre, vamos a ver, el señor Vizcaíno, si se sometiese a una entrevista libre donde él no pudiese decir que no le da la gana de contestar a preguntas que se le hacen, se le podría decir, pero vamos a ver, señor Vizcaíno, pero ¿cómo puede usted decir que usted no tiene responsabilidad si usted cobra 800.000 euros al año como presidente del Consejo de Administración, presidente ejecutivo? Y además se ha puesto otro sueldo de 600.000 euros más como director deportivo. Que tengo que decir que el director deportivo del Valencia gana la mitad que el señor Vizcaíno. O sea, ¿cómo puede eludir un presidente del Consejo de Administración, que además es el accionista mayoritario? O sea, por lo tanto, cuando uno es el dueño de la empresa, el accionista mayoritario, ¿cómo va a decir que no tiene responsabilidad? Fenómeno, si eres tú mismo el que tiene que cuidar de tu propia empresa. Tiene toda la responsabilidad del mundo. Es el presidente del Consejo de Administración, es el presidente ejecutivo y cobra 800.000 euros por ello. Cobra otros 600 como director deportivo. Y si es que quiere dejarle la dirección financiera a su socio Rafael Contreras, pues será un problema suyo. Pero evidentemente la responsabilidad es suya. Rafa, sí, disculpa. Dale, dale. Yo creo, sí, más preguntas, una reflexión y quiero que Pedro también me diga si opina igual que yo. Él ha dicho muy bien que el kit de la cuestión de esto es que ya no es un club de socios, sino una empresa. Entonces yo me estoy viendo la situación como si de un momento dado a otro la tienda Zara empezara a hacer ropa que no nos gusta y fuéramos a la casa de Amancio Ortega a decirle que dimita. Y él va a decir, pues no, porque la empresa es mía y hago con ella lo que me da la gana. Entonces, claro, la diferencia principal de eso es que aunque no nos guste la ropa de Zara, trasladándolo al Cádiz, por horrible que sea esa ropa, la vamos a seguir comprando porque en los clubes de fútbol entra una cuestión pasional y ya de unas cuestiones de identidad personal que van más allá del negocio. A lo que voy, partiendo de la presunción de inocencia, de que ni Vizcaíno ni Contreras hayan cometido absolutamente ninguna ilegalidad
en el supuesto de que las cuentas están claras, porque las juntas de accionistas saben las cuentas, para eso se hace todos los años unas juntas de accionistas. Vamos a partir de la idea de que todo está limpio en el aspecto legal, de que incluso ganan ese juicio pendiente. El tema es, si no han hecho nada ilegal, pero a cuestión de la mayoría de la afición sí están haciendo algo inmoral, que es llevar una mala gestión del club, ¿qué nos queda a los aficionados, a los abonados, a los socios como medida de acción? Porque nos vamos a sentir impotentes al ver que no podemos hacer absolutamente nada. ¿Tú crees que hay alguna manera de que uno actúe más allá de las cuestiones económicas, legales de una empresa, de una sociedad anónima deportiva? Bien, en primer lugar, se puede empezar por no ir a Zara. Lo que Sí. pasa es que, lo que pasa es que, claro, a vosotros y a cualquier aficionado de cualquier equipo de fútbol solo le gusta la ropa de Zara, que es solo le gusta su equipo de fútbol, ¿no? Esto lo entiendo perfectamente. Respecto a partir de la base de que las cuentas estén claras, yo no puedo partir de la base de que las cuentas estén claras porque ahora después os voy a dar un dato de una cantidad de dinero desorbitada que ha salido de las cuentas del Cádiz. Tengo que decir una cosa, las cuentas del Cádiz no son las cuentas de Vizcaíno. O sea, el Cádiz tiene 40.500 accionistas. Otra cosa distinta es que sean un porcentaje pequeño, pero el Cádiz es también de los 40.500 accionistas. ¿Y qué podéis hacer vosotros frente a un accionista mayoritario? Empujarle a que venda sus acciones. ¿Cómo? Igual que se le empujaba antes a un presidente cuando querías que dimitiera porque hacía las cosas mal. Los dueños de los clubes son dueños de los clubes hasta que se sienten incómodos y ya no quieren seguir estando en las ciudades porque les resulta incómodo presidir en el palco y les resulta difícil vivir en la ciudad donde están haciendo una gestión lesiva. Por lo tanto, hacerle incómodo a los accionistas mayoritarios para que vendan su porcentaje accionarial y cambie el accionista mayoritario del club y pueda haber un accionista mayoritario del club que gestione el club de otra manera. Y eso de las cuentas, partiendo de la base de que las cuentas están claras y tal, las cuentas no están claras. Yo, Antonio, quería Yo quería preguntarte... preguntar, Rafa. Dale, Antonio, dale. Vale, una pregunta, tengo varias, pero bueno, te hago una y ya luego termino con las demás. Te quería preguntar porque has ido mencionando, ¿no? A lo largo de la respuesta a mis compañeros que se han inflado varios precios en el Cádiz en el sentido del valor de mercado del club, de los... Al revés, de los... al revés. Bueno, o sea, Claro. perdón, fallo mío, diluido el valor de mercado del club. Si termina el peritaje, ¿no? Y se determina que esto ha ocurrido, en el tema de la legalidad, ¿qué ocurriría? Se determinaría el perito encargado de investigar, se determinaría, o podría, o como Vizcaíno y Contreras tienen la mayoría de las acciones, ¿no? Dirían que da igual y se queda al mismo precio. ¿Qué ocurriría si el perito mañana o cuando sea determina un precio para el Cádiz? A Vamos a nivel ver, legal me refiero. aquí lo que está en juego es que Vizcaíno y Contreras tengan menos porcentaje y Quique Pina tenga más porcentaje. O que Quique Pina siga teniendo el mismo porcentaje y Contreras y Vizcaíno sigan teniendo el mismo porcentaje que tienen ahora. Es decir, de lo que se va a tratar en este asunto concreto, de esta demanda judicial concreta que está pendiente del peritaje, es la escala de poder accionarial en el Cádiz. O sea, si al Cádiz lo controlan solamente Contreras y Vizcaíno, o si ya al Cádiz no lo pueden controlar ellos dos y no tienen más remedio que controlarlo o dirigirlo también con Quique Pina, porque tiene un porcentaje accionarial suficiente como para entrar al Consejo de Administración y tener más sillones en el Consejo de Administración y que por lo tanto ya no pueden dirigir a su libre criterio y albedrío Vizcaíno y Contreras el Cádiz Club de Fútbol. Vale, si me permite, Rafa, termino. Sí, sigue. Pero mi pregunta iba, Pedro, a nivel legal, ¿supone algo haber realizado esta acción de diluir el precio del Cádiz Club de Fútbol? ¿O lo único que ocurriría es que Vizcaíno... Sí. Personalmente, para Vizcaíno,
personalmente para Vizcaíno y Contreras puede tener responsabilidades personales para ellos, porque eso es una acción que ellos han hecho dentro de una sociedad limitada privada, esta famosa locos por el balón. Si un socio ha actuado ilegítimamente para lesionar a otro, tendrá responsabilidades personales, pero será él personalmente. Al Cádiz lo único que le afectará es que Vizcaíno tenga más o menos acciones para ser el dueño y señor del Cádiz como lo es ahora o no serlo ya. Perfecto. Pues, Se me Pedro, plantea una duda, le pregunto a mis contertulios a ver si ellos saben o estoy yo confundido. Yo creo que Ben Harbour tiene como un 6% de acciones, pero no estoy seguro. Si fuera así, aunque sea una parte minoritaria, a lo mejor podría ser también una pieza decisiva en hacer algo, en aportar alguna diferencia en el club. No sé si estoy equivocado o es un dato que no recuerdo bien. Y yo creo que el americano tiene alrededor de ese porcentaje y Eso creo. evidentemente llegado un momento pudiera él ser llave para decantar las cosas hacia un lado o hacia otro. Pero es evidente que Vizcaíno y Contreras tienen mucha preocupación con esta querella porque ellos han hecho una manga rufa muy rara de valorar el Cádiz en 11 millones de euros para tratar de justificar la dilución. Han diluido el porcentaje de Quique Pina en Locos por el Balón y deben de tener mucha preocupación porque si pierden eso saben que van a tener a Quique Pina ahí. y yo te quería preguntar, Pedro, ya para ir terminando con este bloque, con la relación directiva-aficionado, con este último tema de la campaña de abonados que ha surgido, para mí con precio abusivo, en mi opinión, ¿qué sensación te ofrece esta campaña de abonados? A mí me parece una provocación. O sea, yo no puedo entender cómo un club que desciende a segunda división puede subir los precios. O sea, A ver, realmente los ha mantenido igual. Sí, lo han mantenido igual porque han corregido a última hora sobre la propia campaña que habían hecho y han hecho unas correcciones porque se les ha tirado la gente encima. Pero es que lo que deberían de hacer es descenderlo. Porque el equipo ha descendido a segunda división. Además, he leído por ahí un montón de comparativas que es que dejan en muy mal lugar al Cádiz, ¿no? Lo que es evidente es que Manuel Vizcaíno y Contreras les importa muy poco el bolsillo de la gente. Les importa su bolsillo. Espero que en segunda división ellos cumplan con lo que tienen que hacer, que es reducirse el salario al 50%. Es decir, el Consejo de Administración se tiene que reducir el salario al 50%. Ahora, si se reduce el salario al 50% y por otro sitio se inventan cargos, como este que se inventa de que Vizcaíno es el director deportivo, que el otro es el director de tecnología, Contreras, etcétera, pues van a seguir sacando el dinero del Cádiz. Lo que es evidente es que no han tenido ningún gesto con la gente viendo el producto que han hecho ellos mismos, porque el descenso no lo ha hecho la gente de Cádiz. La gente de Cádiz ha seguido siendo socia, abonado, yendo al Cádiz, friéndose de calor en la grada cuando toca, y ellos son los que han descendido al Cádiz, después de llevarse 1.401.000 y 450.000 euros otro. Y a la gente no solamente es que no le bajan los abonos, sino que los mantienen porque ahora han corregido un poco su posición. Me parece una provocación, o sea, me parece que ya están fuera de la realidad, es decir, que ellos van a lo suyo y a la gente pues un poco que le den. Claro, pero si tú ves esto como una provocación, ¿en qué les beneficia a ellos esta provocación? ¿En qué les beneficia enrarecer todavía más el ambiente? Bueno, pues porque ellos tienen los mismos ingresos por abonado en segunda división que en primera división. Ellos lo que ven es que al descender de primera a segunda división, que hay una castaña bien gorda de reducción de ingresos, tener en cuenta que el Cádiz en primera división cobraría alrededor de 50 millones de euros de derechos de televisión. Y ahora el Cádiz, al descender a segunda, la liga tiene un sistema de protección que te da lo que se llama ayuda al descenso. Creo que al Cádiz le tocan alrededor de entre 15 y 20 millones de euros aproximadamente, pero 14 el millones. Cádiz... 14 leí yo el otro día, sí. ¿Cuánto? ¿14? 14 repartido en 2 años. Bueno, pues imaginaros que esos 14 millones de euros, comparados con los 50 que tenía de primera división, pues es una bajada enorme. Si ellos también bajan los precios de los abonados,
pues no van a poder mantener la plantilla que tenían en primera división en segunda división, que este será el problema. El problema principal que tiene ahora el Cádiz la próxima temporada es subir a primera división en el primer año. Porque si te pasa como al Levante, que el Levante desciende de primera a segunda y no logra subir en el primer año, tú el primer año que desciende a segunda aguantas, estando excedido en el límite salarial de la liga, aguantas la plantilla de primera en segunda para tratar de subir a primera división. Pero como no lo consigas, ya al año siguiente, el segundo año otra vez en segunda división, otra vez te bajan ya más los ingresos, ya no tienes la ayuda al descenso, de televisión solo cobrarás entre 7 y 8 millones de euros y entonces ya tienes que adelgazar el club una barbaridad, tienes que adelgazar la plantilla una barbaridad y ya tienes que aceptar en los fichajes de una manera rotunda para poder volver a subir a primera división. Entonces ellos no bajan los precios de los abonos porque lo que quieren es tener el mismo dinero que ingresaban por abono en primera que en segunda. Bueno, y dices tú o sea, pones tú los ingresos por abono como un factor esencial para mantener la plantilla. Pero Vizcaíno estuvo aquí también en Bocadista hace un tiempo, hace unos meses, y comentó que los ingresos por abono eran un porcentaje muy mínimo que apenas repercutía en el dinero que tenía el Cádiz para fichar. No sé si eso en segunda varía o... Hombre, en primera división, el porcentaje de los abonados es un porcentaje pequeño en relación a los derechos de televisión. Pero en segunda división, el porcentaje de los abonados, como baja muchísimo lo de la televisión, el porcentaje de ingresos por abonado es bastante importante. Ahora bien, la pregunta es al revés. Señor Vizcaíno, si usted dice que no es relevante los ingresos por abonado en el presupuesto general en segunda división, ¿por qué demonios los mantiene usted y no los baja? Si se está haciendo la trampa él solo. Claro, es que esa es la pregunta que me surge a mí. Ya, bueno, pues si estuviera aquí el señor Vizcaíno se lo preguntaríamos y a lo mejor diría que pasa palabra. Sí. Bueno, pues si alguien quiere comentar algo más de este bloque, si no pasamos ya al siguiente. ¿Aquí hay más Vale, bloques? por mi parte nada. Sí, hombre, queremos hablar un poquito también del tema de Sportech, que nos contarás un poquito. Ah, sí, vale, vale. Pues nada, cuéntanos y ya después te vamos preguntando. ¿Queréis que os cuente de Sportech? Sí, sí. Bueno, lo de Sportech es lo que a mí me hizo verdaderamente meterme a fondo en el tema del Cádiz. Esto es una monumental bomba de humo. O sea, es una cosa impresionante que yo no acierto a entender cómo personas ilustradas y personas preparadas como Antonio Sanz, el consejero de presidencia de la Junta de Andalucía, o como Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, cómo pudieron creerse que una persona como Rafael Contreras es un empresario errático. O sea, errático es de errores permanentes. O sea, un empresario de crear empresas constantemente que salen mal. Es decir, creo que es una persona que tiene ideas brillantes, pero que luego, trasladado accionarialmente o empresarialmente, económicamente, no termina manteniendo ninguna empresa en pie. Pero creer que Rafael Contreras, que solamente hay que conocer un poco su historial, meterse en el registro mercantil y conocer el resultado de sus sociedades. Creer que Rafael Contreras iba a ser capaz de conseguir fondos por importe de 371 millones de euros. Repito, 371 millones de euros para construir una especie de centro deportivo, tecnológico y de la salud, que yo cuantas más veces veo el vídeo, menos entiendo qué es eso. O sea, yo cuantas más veces veo el vídeo digo, bueno, yo realmente no sé aquí qué es lo que iban a hacer. Y desde luego, si yo fuese un fondo de inversión que tuviese 50 millones de euros para invertir, yo no sé muy bien en qué estoy invirtiendo, ¿no? Entonces, lo primero de todo es la idea, ¿no? Decir, bueno, Sportech City, un gran centro de la tecnología y de la salud del deporte. Ya, oiga, pero ¿eso qué es? O sea, usted va a inventar un centro tecnológico en el que resulta que usted va a hacer el corazón más grande de los futbolistas y van a correr más. ¿O significa que usted va a alargar la edad de los futbolistas y que ahora van a poder jugar con 45 años? ¿O resulta que usted va a inventar unas espinilleras inteligentes que nunca se van a lesionar los jugadores?
O sea, dígame usted exactamente en qué tengo yo que invertir. Entonces, que este asunto con un vídeo que yo he visto varias veces, ese vídeo se lo trague gente como el consejero de presidencia de la Junta y se lo trague Javier Tebas y asistan a la presentación y se puedan creer que Rafael Contreras, no Mark Zuckerberg, no, bueno, ya no está entre nosotros, el inventor de Apple, Steve Jobs. sí, que grandes fenómenos, o sea, no grandes fenómenos, Rafael Contreras iba a conseguir 371 millones de euros para un no sé qué, o sea, es una cosa alucinante. Ahora bien, si eso se hubiese quedado en un vídeo, una fiesta, una presentación, un jiji jaja, bueno, no pasa nada. Pero es que no se ha quedado en eso. Es que han salido 7 millones de euros de las cuentas del Cádiz. 7 millones de euros, quizás, hombre, el Valencia ingresa al año 14 millones de euros por abonados. 7 millones de euros, yo no sé si será probablemente lo que ingresa por abonado el Cádiz en toda una temporada. No tengo los datos delante. El Valencia ingresa 14 millones de euros. Entonces, insisto, si eso de Sportage City o el no sé qué City se hubiese quedado en una idea y en un vídeo y una presentación y en una fiesta, pues bueno, pero es que es importante que los aficionados y los accionistas del Cádiz sepan que han volado 7 millones de euros de las cuentas del Cádiz y que eso ahora mismo no se sabe dónde está. Y voy a dar los datos y ruego que prestéis atención porque se han preocupado mucho de hacer una maraña de sociedades interpuestas, de sociedades fantasmas y tal, para que se pierdan esos 7 millones de euros. Y aquí sí que veo yo que hay motivo para una querella penal por administración desleal, o como mínimo para en el juzgado que Rafael Contreras y Manuel Vizcaíno den explicaciones. Porque 7 millones de euros es una cantidad muy elevada para que esté diluida en este momento, como yo os voy a explicar. Mirad, la caja del Cádiz Club de Fútbol salieron, voy a redondear, salieron 7 millones de euros. Esos 7 millones de euros fueron a parar a una sociedad que crearon, que se llama GADES Sociedad Limitada. Esa sociedad GADES, Sociedad Limitada, que recibe los 7 millones de euros del Cádiz, está administrada por otra sociedad que se llama Mar Océana. Esa sociedad Mar Océana es la administradora de varias sociedades, entre ellas de una que se llama Univen. Esa sociedad llamada Univen es la administradora de la famosa sociedad Humanox, de las espinilleras estas famosas de Rafael Contreras. Bueno, pues esa sociedad GADES, Sociedad Limitada, recibe 7 millones de euros del Cádiz. Históricamente GADES era una sociedad que se tenía que dedicar a captar los 371 millones de euros para ese proyecto fantasmagórico de Sportage City. La sede social de GADES hasta hace poco estaba en la famosa calle de los Moros 32. Que si ves el edificio, pues hombre, allí yo creo que no se pueden captar ni 371 euros. No 371 millones, sino 371 euros. GADES, Sociedad Limitada, ojo, cuando ha recibido los 7 millones del Cádiz, GADES crea otra sociedad que se llama Sport City Sociedad Limitada. Y le manda, de los 7 millones de euros, le manda 6.800.000 euros. Esa sociedad Sport City acaba comprando los terrenos en Delphi, los terrenos en los que supuestamente se tenía que instalar ese proyecto bomba de humo fantasmagórico de Sportage City. Sport City, la sociedad que crean, compra en el notario, con un aviso del notario previo que les dice, oiga, estos terrenos son de la autoridad portuaria y tienen riesgo de que puedan ser expropiados. Es decir, el Cádiz, a través de estas sociedades, termina comprando un terreno estando avisado que se lo pueden expropiar.
y esta sociedad compra por 2,1 millones de euros, con los 7 que había mandado el Cádiz. Estos 2,1 millones de euros se le añaden otro 1.600.000 euros que hay en honorarios de abogados, diseñadores, arquitectos, etcétera. 3,7 en total. Y hasta hace un año, hasta las cuentas auditadas hace un año, quedaban en la caja 1.700.000. Es decir, hay sin justificar entre 6.800.000 y 5.400.000. Los 5.400.000 son los 2,1 de comprar el terreno, 1.600.000 que os he dicho de impuestos, honorarios, abogados, etcétera, 3,7 y quedaban en caja 1,7, 5,4. 3,7 y 1,7, 5,4. Hasta 6,8 falta 1.400.000. ¿Y qué ocurre? Que finalmente resulta que esta empresa Gades va a liquidación. O sea, esta empresa ahora mismo está liquidada, está desaparecida y el terreno comprado ha sido expropiado. Con lo cual, yo me pregunto, ¿dónde están los 7 millones de euros que han salido del Cádiz? Porque ni están los 7 millones y el terreno está expropiado. Como mucho el Cádiz podrá recuperar lo que la administración del Estado le dé por el terreno expropiado, que como mucho serán los 2,1 millones o un poco más como mucho. Y entonces el resto del dinero, ¿dónde está? Porque os digo otro detalle más. Esto es para técnicos, ¿vale? En las cuentas de una sociedad existe el balance y en el balance existen los activos y el pasivo. El pasivo son tus deudas o tus deudas futuras. Y los activos son los jugadores o si tienes, si el campo es tuyo, ese es un activo, está valorado en X. Si tienes un terreno, ese es un activo. El terreno que compró el Cádiz a través de todas estas sociedades, porque el Cádiz no tiene el terreno a su nombre, aunque está expropiado. Pero en este momento, el Cádiz tiene valorado en su balance como un activo el terreno y el proyecto de Sports City en 13,5 millones de euros. Si finalmente solamente pueden recuperar los 2,1 millones de euros, ¿cómo va a justificar el Cádiz que una bomba de humo vale 13,5 millones de euros? ¿Qué efecto tiene eso en las cuentas del Cádiz? Cuando tengas que ajustar el valor de la bomba de humo de Sports City de 13,5 a los 2,1 como mucho, que te podrán devolver porque te han expropiado el terreno, el Cádiz va a dar ahí unas pérdidas de más de 11 millones de euros. Y según, yo esto no me lo he estudiado, pero me lo voy a estudiar, según la contabilidad del club que dé a 30 de junio de la temporada 23-24, que las cuentas las conoceremos en noviembre o diciembre, quizá el Cádiz pueda, como no haya dado ganancias muy importantes esta temporada, pueda estar en lo que se llama causa de disolución o quiebra y haya que hacer una ampliación de capital para reflotar al Cádiz. Pero es que esto tiene una segunda derivada y es que como este dinero haya salido del préstamo de CVC de la Liga y esto no lo hayan justificado debidamente a la Liga, va a tener otro problema el Cádiz ahí. Sé que lo que he explicado es denso, pero quedaros con una idea. ¿Dónde están los 7 millones de euros que salieron de la caja del Cádiz y que han terminado difuminados en un montón de sociedades para comprar un terreno, para montar una bomba de humo? Un terreno que estaban avisados que se lo podían expropiar y se lo han expropiado. Y el dinero que mandó el Cádiz a la sociedad Gades está liquidada, eliminada. ¿Dónde están los 7 millones de euros? Esto es gravísimo, si no lo explican. Bueno, yo te aumento esa pregunta un poquito más, Pedro. ¿Dónde están los terrenos? Porque si Gades es la empresa que ha comprado los terrenos y Gades está liquidada, ¿a quién pertenece el terreno ahora mismo? Gades creó Sport City y le mandó 6.800.000. Sí. Y Sport City es la que compra el terreno de Delphi por 2,1 millones de euros. Pero Sport City es de Gades.
El dinero se lo manda a Gades y Gades está liquidada. Por eso, pregunta que es muy acertada, yo no sé a qué esperan ya accionistas del Cádiz, porque mirad una cosa, habrá accionistas del Cádiz taxistas, habrá accionistas del Cádiz periodistas, habrá accionistas del Cádiz labradores, pescadores, que no tienen conocimiento como yo no tengo conocimiento jurídico y técnico de estas cosas si no me las estudio. Pero habrá accionistas del Cádiz minoritarios que sean administradores, que sean financieros, que sean abogados, que sean mercantilistas. ¿A qué está esperando cualquier accionista del Cádiz a no dirigir un escrito al Cádiz Club de Fútbol, al señor Vizcaíno, a que le explique con detalle qué ha sido de esos 7 millones de euros que están reflejados en la contabilidad del Cádiz, que salieron de la caja del Cádiz? Y si no lo explican debidamente, hay que irse al juzgado inmediatamente. ¿Hay alguna posibilidad de que ese dinero que se le haga de regrese al club? Yo esto sobre cosas ciencia ficción no lo sé. Lo que sé es que hay que justificar dónde están los 7 millones de euros. Porque ni está el terreno, ni está Sport City, ni está Gades, y dónde están los 7 millones de euros. Es que es gravísimo. Es que yo, si tuviera las cuentas del Cádiz ahora mismo delante, intentaría saber cuánto cobra el Cádiz por abonos en total durante una temporada. Es que a lo mejor estamos hablando de que ha desaparecido o no está justificado el dinero que pagan todos los abonados del Cádiz una temporada por ver el fútbol. Es que esto es muy grave. Bueno, lo que aparenta es que esos 7 millones se destinan a un proyecto. Y el problema es que ese proyecto, prácticamente desde el primer día, el 99% de los aficionados tuvimos la misma impresión que tú estás contando, de que eso era, pues, un globo de humo que no iba a ir a ningún lado. Entonces, si el proyecto ha ido a ningún lado, pues entiendo que el dinero pues ha ido a ese mismo sitio a invertir en un proyecto que no se va a llevar a cabo. Para mí es un dinero casi perdido. Ya, pero eso tiene una responsabilidad como administrador de una sociedad. Sí, claro, claro. Ahí vienen las responsabilidades ahora legales e incluso penales que tú dices. Claro, ahí está la cuestión. Claro, por eso yo digo que a qué está esperando cualquier accionista del Cádiz, el que sea, o varios accionistas del Cádiz, para dirigir un burofax al presidente del Consejo de Administración y pedirle explicación. Dígame usted qué ha sido de esta cantidad de dinero. Explíquemelo. Y si las explicaciones no son correctas y alguien entiende que los 7 millones de euros, esos, han desaparecido indebidamente o están mal administrados o están lesivamente mal invertidos, yo como accionista de una sociedad donde tengo un administrador que ha mal utilizado dinero de mi sociedad de la que yo soy accionista, me voy a juzgar. Y además yo creo que es más grave todo esto, Pedro, porque entiendo que este dinero sale del préstamo agenciado al Cádiz por el fondo CVC, ¿no? Esa era la pregunta. Vamos a ver, el Cádiz tiene una caja de dinero que recibe, pues, dinero de los abonos, dinero de la venta de futbolistas, dinero de la televisión, dinero de los fondos de CVC. Yo no sé de qué partida han salido esos 7 millones de euros. Entiendo y quiero creer que han salido de la partida de CVC porque de los 30 millones aproximadamente de euros que recibe el Cádiz de CVC, de gastarse el 15% en fichaje, el 15% en deuda y el 70% tiene que invertirlo en infraestructura o desarrollo tecnológico. Entonces yo entiendo que probablemente hayan recibido el dinero de CVC para el desarrollo tecnológico e infraestructura y han utilizado 7 millones de estos, los de CVC, para este proyecto de Sportech. Pero la Liga, en su labor de vigilancia, tendrá que decirle al Cádiz, oiga, ¿en qué se ha gastado usted este dinero? Que es suyo, pero ¿en qué lo ha invertido? O sea, el Cádiz no puede coger e irse con 7 millones de euros el presidente a jugar al póker o la ruleta rusa a un casino y decir, no, es que voy a invertir a ver si gano más y lo doblo. Oiga, perdone, explíqueme usted cómo ha administrado usted el dinero de la sociedad. Entonces, esto yo entiendo que la Liga también tiene que entrar. Y además, me consta que la Liga de Fútbol Profesional
tiene la lupa puesta en este asunto desde el día del artículo? Pedro, yo ahora mismo, la gente. Antonio, ¿vas tú o voy Dale, yo? dale, Manu. Ah, vale, que la Dale gente tú, del dale chat, la gente del chat se está haciendo algunas preguntas que nos están poniendo por aquí. Y sobre el tema de la expropiación de los terrenos de la administración portuaria, hablaba un artículo de La Voz de Cádiz del año 2023, en el mes de julio, que esos terrenos, la administración portuaria seguía con la expropiación, pero iban a la Audiencia Nacional para ver si este juicio seguía adelante y el Cádiz podía tener la razón o se seguía con la expropiación. No sé si este tema burocrático se ha resuelto o no, la expropiación no es del todo 100% de esos terrenos. Vamos a ver, los terrenos, hay una decisión administrativa del Estado español, Puertos del Estado, que está expropiado. Pero además, que estaban avisados. Fueron avisados en el notario que esos terrenos podían ser objeto de expropiación. Sí, correcto, Entonces lo ahora pone en el artículo. el Cádiz ahora lo único que hace es dilatar el proceso para mantener viva la duda a través de los recursos en la Audiencia Nacional. Luego irá al Tribunal Supremo y el Cádiz estará jugando con esto diciendo no, es que tal, es que cual, recurriendo. Pero me parece muy bien. Pero los 7 millones, ¿dónde están? Sí, total. Pedro, y además hay más Yo dudas te quería en el... preguntar. Dale, Antonio, dale, perdón. Sí, intuyo que toda esta ópera económica que se está realizando gira en torno a una empresa, o al menos esa es la conclusión a la que he llegado yo, que es la de KDSL. A día de hoy se encuentra diluida, creo que me parece que has dicho, ¿no? Liquidada. Cuidado. Exacto. Ujú. ¿En algún momento esta empresa llegó a estar a nombre de alguien en concreto o nunca se Sí. supo quién? Claro, sí. A ver, Gades está vinculada a Contreras. Gades y Gades Sociedad Limitada está administrada por una sociedad que se llama Mar Océana. Mar Océana es una sociedad que se encarga de administrar varias sociedades. Una de las sociedades es Univen y Univen administra Humanos, que es Contreras. Es decir, es Contreras. Lo que pasa es que va interponiendo sociedades en medio para tratar de que no parezca que es él o vinculada a él. De hecho, si tú te metes en la web de Mar Océana, pone que solo administra 4 fondos y 2 de ellos son la sociedad Gades SL y la sociedad Univen SA que tú comentas, o sea que la mitad están relacionadas con todo este tema. Por supuesto. Y además voy a dar un dato. Y aviso a navegantes. Hay unos señores que se llaman auditores. Los auditores, para que nos entendamos, son los notarios de los números. Sí, me entiende todo el mundo. Es decir, cuando las sociedades anónimas, las sociedades limitadas, cuando hacen la rendición de cuentas a sus accionistas, para que los administradores no puedan falsear las cuentas, digamos que dan fe y revisan la contabilidad los auditores. Los auditores no deben mirar para otro lado si ven cosas raras. Deben de poner hechos relevantes, que se llama, o precauciones en sus informes. Nos da la casualidad que los administradores del Cádiz, que los auditores del Cádiz tienen, que son los señores Páez, que investigue la gente a cuántas empresas auditan el gabinete Páez, además de al Cádiz y a Contreras, a ver cuántos clientes tienen. Entonces, el aviso a navegantes es que sepa el señor Contreras que ya no le va a valer solo con los auditores del gabinete Páez. ¿A qué te refieres con eso? Verás cómo él lo entiende. Ahí queda. Hombre, pero queremos entenderlo nosotros también. ¿Quién vigila al vigilante? Yo creo que se entiende. Yo lo entendí.
A mí una cosa que me surge, Pedro, y quizás me lo llevo más... No se puede basar en datos, ¿no? Porque y creo que no hay pruebas de ello, pero has comentado al principio de este bloque que te extraña que Tebas no actúe viendo la situación tan extraña, que desde la Junta de Andalucía tampoco se haga nada. Hay muchos hilos, ¿no? De los que se puede tirar para denunciar este caso y no se hace. También has comentado, ¿no? Por ejemplo, que no hay ningún accionista que se pregunte qué está ocurriendo dentro del club y nada. Quizá te voy a hacer una pregunta que no puedes responder con datos y dudo que a lo mejor que puedas dar tu opinión personal. Pero ¿crees que puede haber algún conflicto de intereses dentro de todo lo que está ocurriendo en el Cádiz que incluya temas ilegales? Yo, si supiese alguna cosa ilegal, la denunciaría. Lo que yo he podido informar o denunciar, lo he puesto en el artículo y tengo la documentación que lo respalda. Hay otra cosa, por ejemplo, que estoy investigando. El Cádiz dice que ha comprado unos terrenos en el puerto de Santa María, al lado de un polígono, y parecía que pudieran ser esos terrenos para, como les han expropiado los terrenos de Delphi. No, claro, si el Cádiz está pleiteando con la Audiencia Nacional y con el Tribunal Supremo 20 años, evidentemente no van a poder hacer Sportech, porque si están pleiteando, no van a hacer Sportech. Porque si están pleiteando por si el terreno está bien expropiado o no van a poder hacer Sportech durante todo el tiempo que estén pleiteando en la Audiencia Nacional o en el Tribunal Supremo. Entonces, si no pueden hacer Sportech, no pueden justificar el dinero de CVC. Pero si no pueden hacer Sportech, ¿dónde están los 7 millones de euros? Y hace poco compraron un terreno en el puerto de Santa María, donde parecía que podía ser para que instalaran allí Sportech si Rafael Contreras o quien fuera captara 371 millones de euros, que ya no los puede captar desde Gades porque la han liquidado, ni desde la calle de los Moros 32, porque creo que porque como han liquidado la empresa, ya no está allí la sede social. Entonces, no sé para qué ha comprado Cádiz esos terrenos en el puerto de Santa María, pero estoy muy atento a quién ha sido el comprador y el vendedor de esos terrenos. Estoy en ello. Okay. Sí, pues la verdad que sería interesante saber algo más sobre eso. Cuando lo sepa, si hay chicha, lo contaré. Si no hay chicha, pues no tengo nada que contar. Pero lo que yo animo a la gente de Cádiz es a que yo he observado que están vaciando la caja del Cádiz. Por una vía con salario exagerado, por otra vía hasta comprando espinilleras de manera exagerada. O sea, 325.000 euros han salido en compra de espinilleras de la contabilidad del Cádiz. Y luego, con todo el rostro del mundo, viene el señor Contreras y patrocina con 50.000 euros de Humanox al Cádiz. Claro, recibes 325 y patrocinas con 50. Yo eso quiero que me pase a mí también. Entonces, están vaciando económicamente el Cádiz con salarios que considero que son desproporcionados, este tipo de compras que son bastante estrambóticas, y esto de los 7 millones de euros, desde luego se han vaciado 7 millones de euros de la caja del Cádiz, que hay que justificarlos correctamente, porque toda la trazabilidad que yo he hecho lleva a, y ojo, falta saber las cuentas, la contabilidad de esta sociedad Sport City, porque preguntaron una cosa, ¿por qué el Cádiz no compró directamente el terreno? ¿Para qué el Cádiz tiene que sacar 7 millones de euros de su contabilidad y mandárselo a Gades SL? Gades SL crear otra sociedad que se llama Sport City. Cuando la ha creado, de los 7 millones le manda 6 millones 800. Y Sport City es la que compra el terreno de Delphi por 2,1. Y digo yo una cosa, señor mío, ¿por qué no compra el Cádiz directamente el terreno? Es que no tiene ¿Por qué no ningún lo tipo de compró? sentido. A ver, yo no sé muchas cosas tampoco de esto y no sé si tendrá alguna ventaja económica hacer toda esa creación de sociedades, pero no tiene ningún tipo de sentido, la verdad. Bueno, pues yo lo que animo a la gente de Cádiz es a que digan basta ya,
y se pongan a investigar qué es lo que está pasando. Y que sepan, que no tengan miedo que cualquier accionista, aunque tenga una acción, frente a alguien que tenga 500.000 acciones, tiene derecho a que le respondan esto. Y un accionista solo con una acción se va al juzgado con una demanda motivada, con un asunto como este, y cae el gigante si hay motivo. Que no tenga ninguna duda. Ahora, lo que no puede ser es estar comentando la jugada y la gente se entretiene nada más. Me han subido los precios, menuda cosa. Y tal. No, sí que están pasando cosas más graves. Están pasando cosas mucho más graves. Están saliendo dinero de manera injustificada y exagerada de la contabilidad del Cádiz. Y comentabas tú Y lo de las Pedro, ¿tú qué espinillas. opinas? Dale, Dale, Rafa. Antonio. No, dale, que lo me va para largo. ¿Sabéis lo que ha pasado? ¿Sabéis lo que ha pasado con Álvaro Cervera también, no? Sí, Sí, claro, Álvaro sí. Cervera no consideró conveniente el señor Vizcaíno, después de los ascensos del Cádiz, etcétera, le quiso hacer un contrato larguísimo y cuando lo destituyó, que está en su derecho de destituirlo, no le quiso pagar el contrato que él mismo le había firmado. Y así lo es. ha tenido dando vueltas en el juzgado 2 años, hasta que no ha tenido más remedio que pagarle el contrato, pagar las costas, etcétera, etcétera. Es muy fácil jugar con el dinero de otro. O sea, si el dinero fuese de Vizcaíno, no haría estas cosas, pero como el dinero es del Cádiz, es muy fácil jugar con estas cosas y provocarle al Cádiz este tipo de daños económicos. Encima con personas que yo creo que no se lo merecen, porque todos los entrenadores pues llega un momento que los echan porque no hay buenos resultados, pero yo creo que Álvaro Cervera no era una persona en Cádiz para que el Cádiz como institución le negase el contrato que libremente le había hecho el Cádiz para premiarle por los ascensos de segunda B a segunda y a primera división. Pues eso también lo ha hecho Vizcaíno. Ahora él sí que se lleva 1.400.000 todos los años y nadie se lo discute. Por cierto, Bueno, por cierto, Vizcaíno cobra más que cobraba Álvaro Cervera de entrenador. tremendo eso, Sí, qué fuerte. Ok, Rafa, te estás comentando bastante, Pedro. dale, Antonio. Y estás comentando. Me queda la duda que cualquier acción dentro del puede llevar esto a un juicio, ¿no? Quique Pina lo está haciendo a día de hoy, a lo que te refieres. Bueno, Quique Pina, yo lo que sé de él es la rueda de prensa que dio allí en Cádiz y que él explicó cuáles eran sus movimientos. Pero Quique Pina es un accionista de 40.500 que tiene el Cádiz. Lo que pasa es que es un accionista relevante porque tiene el 33%. Pero un accionista del Cádiz que tenga 10 acciones tiene derecho a enviar un burofax al Cádiz y preguntar, señor Vizcaíno, dígame usted dónde están los 7 millones de euros estos. Y Si esto no último, responde Quique y Pina no lo todavía no lo ha hecho, justifica, ¿no? perdón. Esto último, Quique Pina todavía no lo ha hecho. O sea, el juicio que tiene Quique Pina pendiente, que estaba pendiente entre que parece que Quique Pina va a llevar a juicio y tal, no trata sobre este tema. O sea, Quique Pina todavía no ha preguntado esto último que tú has dicho, ¿no? Yo lo que tengo constancia de Quique es la rueda de prensa donde él explicó el tema, precisamente uno de los temas que explicó fue este de Gades, que a mí me pareció tan llamativo que cuando yo vi la rueda de prensa dije, no puede ser verdad lo que está diciendo este hombre. O sea, es que esto es demasiado chusquero para ser verdad. Cuando me puse a investigarlo en la contabilidad del Cádiz, porque estos son cuentas públicas. Lo que no acabo de entender yo es cómo al final una persona de Valencia le parece relevante, aunque, o sea, de Valencia no, yo vivo en Valencia, pero bueno, yo hago periodismo deportivo de cualquier cosa. También me parecen cosas muy raras las cosas que hace la contabilidad del Fútbol Club Barcelona y hago artículos sobre ello, ¿no? Pero que en donde yo me he metido se podía haber metido cualquier periodista, porque la rueda de prensa de Quique Pina fue pública y la contabilidad del Cádiz, las cuentas son públicas. Por lo tanto, es cuestión nada más que de trabajar un rato y de meter el cuchillo en la mantequilla y tratar de averiguarlo. Todo esto de Gades y tal lo contó Quique Pina en la rueda de prensa. Él está en el asunto del porcentaje accionarial, pero de la información que tengo yo es que este asunto de los 7 millones de Gades lo va a perseguir también. Claro, es que ten en cuenta que él es el dueño de 1/3 del Cádiz. Es que 1/3 de los 7 millones de euros son de él. Es que, como según tú me estás comentando, es algo tan sencillo que llevaría a un juicio grande, ¿no? Dentro del Cádiz Club de Fútbol. Me extrañaba eso, que Quique Pina todavía no lo hubiera hecho. Es lo único por eso iba mi pregunta, porque me extrañaba bastante que algo tan sencillo como tú estás comentando que sería llevar a juicio el tema, me extrañaba que Quique no lo hubiera hecho. Pero tener en cuenta
para averiguar todo este entramado de sociedades, esto no se averigua de un día para otro. Y quien hace todo este entramado de sociedades te pone todas las pegas del mundo para que no lo averigües, porque para eso pone un montón de sociedades interpuestas, para ocultarse. Entonces, esto no es un trabajo que se hace fácilmente. Y si luego, por ejemplo, tienes atranques, como es el caso, que hay un dictamen judicial de un juez que le dice a una perita de la Administración de Justicia, oiga, en octubre del año pasado, deme usted una peritación del valor del Cádiz y resulta que dice la Junta de Andalucía que es que no tienen presupuesto y que van a pedir un segundo presupuesto a ver si es más barato, pues claro, las cosas son lentas, tardan. Pedro, de todo lo que dijo Pina en la rueda de prensa, todos los datos que dio y tal, ¿está todo denunciado? ¿O se sabe si hay algo que no se ha denunciado todavía? Yo no sé nada más que lo que dijo él en la rueda de prensa. Me remito a lo que dijo él. Ujú. Os voy a dar ya las dos últimas preguntas y lo dejamos, más que nada porque Sí, tengo hambre. es tarde. Y son las 10:15. Sí, claro. Sí, es tarde. Sí, sí. Yo sobre el tema de las diferentes sociedades que comentaba aquí, que hay un abogado aquí en el chat que es Álvaro Illesca, comentaba que eso se suele hacer para promociones de terrenos grandes como pues, puede ser ciudades deportivas y este tipo de temas. Entonces, de estos 371 millones de euros que comentábamos al principio, que el señor Rafael Contreras iba a conseguir a través de diferentes pues, fondos, diferentes inversiones, yo creo, en una entrevista que hace en el diario de Cádiz en el año 2023, que creo que fue el año pasado, pone que la marca Cádiz, a la que estamos contribuyendo nosotros a crearla estando en primera, esto revertirá en la calidad deportiva, que a su vez retroalimentará la parte económica. Ese es el modelo en el que estamos trabajando y los suelos de Delphi y de Sportage, que es una parte estratégica de ese crecimiento y soy optimista. Y que se había reunido con inversores de Madrid para tener ese dinero y la capacidad de recuperación de ese empleo que se había perdido y somos uno de los exponentes claros para recuperarlo y poder colocar la primera piedra de estos terrenos el día de mañana. Es decir, que yo creo que Rafael Contreras era optimista de intentar conseguir este tipo de ingresos. No sé qué opinión tienes tú, Pedro, de por qué no ha podido conseguir finalmente estas inversiones y por qué no ha podido salir adelante este proyecto. Pero ¿ha dicho en la entrevista cuánto dinero de los 371 millones ha conseguido? No, él no da datos claves, él solo da datos de que se había reunido con inversores de Madrid y que la calidad deportiva del equipo iba a retroalimentarse con la marca Cádiz, etc. Sí, la poesía está muy bien. Pero la pregunta mía es, ¿cuánto dinero ha conseguido usted de los inversores para ese proyecto no sé qué? De 371 millones, ¿cuánto ha conseguido? No, eso no se lo preguntaron en la entrevista ni lo respondió, ¿verdad? No, efectivamente no. Vale, te lo voy a decir yo. Lo que ha conseguido hasta el momento. Pero patatero. Es que es una risa. Es que es insultante. Es que me parece que le están vacilando a la gente de Cádiz en su cara. Es que eso no se puede consentir. 371 millones de euros. El final de eso era, o sea, la ensoñación era, bueno, el Cádiz invierte 7 millones en este proyecto fabuloso que se ha inventado Contreras. Contreras traerá los 371 en total. Como hay 7 del Cádiz, ya faltan 364. El Cádiz entonces tendrá un porcentaje X de este proyecto. Pues de los beneficios que dé ese proyecto, una vez que se haya hecho, el Cádiz cobrará anualmente tal cantidad de dinero y eso no lo podremos gastar en más jugadores. Eso es el sueño, ¿vale? Que esto es como si yo ahora mismo, ¿vale? Digo, bueno, voy a llamar a un amigo mío que tengo en Filadelfia. Este es camarero de un restaurante donde va la prima de Claudia Schiffer. Y como va la prima de Claudia Schiffer, le voy a decir que le pida el Instagram de Claudia Schiffer. Y voy a ver si le mando yo entonces una invitación a Claudia Schiffer y a ver si finalmente cuando venga a España alguna vez en su vida, a ver si puedo cenar con ella. Ya está.
Y a esa historia asiste Javier Tebas y el consejero de presidencia, ni más ni menos que de la Junta de Andalucía. Y resulta que el Cádiz ha mandado 7 millones de euros a una sociedad que está liquidada para un fondo de inversión que se llama GADES, que tenía que conseguir 371, que lo único que ha conseguido son los 7 del Cádiz, que la sociedad ha ido a liquidación, que han comprado un terreno por 2,1 que se lo han expropiado, y fuera de esos 7 millones, el señor Contreras no ha conseguido ni un solo euro. ¿Y dónde están los 7 millones de euros? Me parece gravísimo, de verdad. Yo sé que la gente de Cádiz, soy gente pegados a la alegría, pegados al chiste, pegados a la gracia, y a veces es verdad que hay que tomarse la vida un poco con humor, porque si no son tantas cosas y tantas desgracias que es difícil, ¿no? Pero a mí me parece que os están vacilando en la cara. Directamente, se están riendo de vosotros. Y yo eso no me parece justo. Pedro, te va a hacer una preguntita Manuel Jesús, que es un compañero nuestro que está un poquito más puesto en estos temas de justicia y que quiere hacerte una pregunta ya casi para despedir, ¿vale? Hola, Vale, buenas termino ya, noches. ¿no? Pedro, Sí, ¿se me oye? sí. Sí, Vale. sí. Como ha dicho el compañero, soy Manuel Jesús. Bueno, en su época graduado ya en Derecho y demás, estudiante ahora mismo de oposiciones. Y sí que conozco que en virtud del artículo 295 de la Ley de Sociedades, cuando se presenta una ampliación de capital, tiene que presentarse a la Junta General de Accionistas. Y no sé si a usted le sorprende que de momento que conozcamos que Quique Pina haya sido el único que haya alzado la voz, porque debería ser de conocimiento de todos los accionistas que estén presentes en esa junta. ¿A qué ampliación de capital te refieres? A la ampliación que hacen para conseguir ese capital, no sé si era para Omanó o Sportec, pero vamos, que para No, cualquier no. ampliación de capital necesitan presentar ese proyecto a la junta de accionistas. No, pero el Cádiz lo que hace es, no hace una ampliación de capital. El Cádiz lo que hace es que invierte 7 millones de euros, los manda a un fondo de inversión que se llama GADES SL, para que GADES SL consiga 171 millones de inversión para hacer el proyecto Sportech. No tiene nada que ver el Cádiz haga una ampliación de capital. Cuando el Cádiz haga una ampliación de capital será, por ejemplo, si al 30 de junio de 2024, cuando cierre la contabilidad al Cádiz, que no la conoceremos hasta final de noviembre-diciembre, aunque yo supongo que el Cádiz, aunque creo que es uno de los clubes menos transparentes de España, no sé si el Cádiz hace una nota de prensa cuando termina la temporada y dice hemos cerrado la temporada con tantos ingresos, tantos gastos y tal beneficio o tal déficit operativo. Pero si cuando termine la temporada el Cádiz, por ejemplo, empata a ingresos-gastos, me tengo que estudiar el balance del Cádiz, ¿vale? No quiero adelantar nada porque me lo tengo que estudiar el balance del Cádiz. Pero Sí. las primeras Bueno, impresiones... cierra con superávit. Hasta ahora, siempre que ha anunciado las cuentas el último año, ha cerrado con superávit. ¿De cuánto? ¿De mucho? ¿De 100.000 euros? ¿200? ¿1 millón? ¿7 millones? No recuerdo ahora mismo de memoria, tendríamos que buscar el dato, pero sé que cierra con superávit. Eso sí, estoy seguro. Cuando yo me estudié las cuentas, que esto es una cosa que tengo pendiente hacer, yo tengo que saber si en el caso de que lo que el Cádiz tiene valorado como un activo en su balance en 13,5 millones de euros, que es el proyecto del Sportech y el terreno, y de eso solo van a poder recuperar los 2,1 millones de la expropiación, significa que tendrán una pérdida patrimonial de la diferencia entre 13,5 y 2,1. Es decir, tendrán una pérdida patrimonial de 11,3 millones de euros. Como el club no tenga reservas de beneficios suficientes, el club entrará en causa de disolución. Pero esto es un dato que tengo que confirmar cuando yo estudie el balance. Y entonces, si eso se produce, hay que hacer una ampliación de capital para reequilibrar el patrimonio. Es decir, se habría producido, este es un segundo daño, valorar por encima de su valor un proyecto como el de Sportech en 13 millones y medio de euros cuando no hay nada. ¿Cómo puedes tú tener en tu activo de las cuentas del Cádiz valorado como un activo positivo 13,5 millones de euros Sportech City si no hay nada? No está el terreno está expropiado. Encima no hay nada, no hay humo, no hay una sombrilla, no hay una silleta, no hay nada.
¿Cómo lo puedes tener valorado como un activo en 13 millones y medio de euros? Las cuentas del Cádiz no reflejan su imagen fiel. Por eso estoy invitando a cualquier accionista del Cádiz que se tienen que ir a inmediatamente dirigirse al presidente del Cádiz porque les están vacilando en su cara. Lo considero un ejercicio de responsabilidad. Pedro, y me preguntaban por el chat, y Yesca, que es abogado también, que si esos 7 millones, ¿en qué concepto se entregan? ¿Se sabe si es en concepto de préstamo o en otro concepto? No, lo que yo tengo entendido es que el Cádiz hace una inversión en un fondo de inversión llamado GADES, tiene que captar 371 millones para Sports City. Eso incluye gastos de gestoría, de honorarios, de muchas cosas que Sí, realmente esos 7 millones de está euros, pagando. ya os digo yo, y lo vuelvo a repetir otra vez, el Sí. Cádiz saca 7 millones 32.000 euros, 7 millones 032.000 euros, y los manda a GADES Sociedad Limitada. GADES Sociedad Limitada crea con 3.000 euros de capital social otra sociedad que se llama Sport City Sociedad Limitada. Y Sport City Sociedad Limitada compra Delphi, estando avisada que se lo podían expropiar, por 2,1 millones de euros. 2,1. Al término del 30 de junio del 23, de Sport City, de los 6.800.000, de los 7 recibidos del Cádiz, terminan 6.800.000 en Sport City. Esos 6.800.000 usan 2,1 para comprar el terreno expropiado, 1,6 millones en diferentes gastos de impuestos, abogados, diseño, arquitectos, etc. 2,1 más 1,6, 3,7. Y en la caja, a 30 de junio del 23, quedaban 1.700.000. Entonces, si tú recibiste 6.800.000 y te has gastado 3,7, 2,1 en el terreno y 1,6 en impuestos, abogados, etcétera, 3,7 y quedan en caja 1,7, suman 5,4, pero has recibido 6,8, falta 1.400.000. Además de que, insisto, del Cádiz han salido 7 millones de euros. ¿En concepto de qué? ¿Para qué? ¿Dónde están los 7 millones de euros? Claro, el problema es ese, que me comentan que por ley, cuando hay una salida de dinero, tiene que haber un concepto para la salida. Si no, no se puede producir. El concepto será inversión en el fondo de inversión GADES SL, porque GADES SL es un fondo de inversión, una sociedad limitada que se crea para captar 371 millones de euros. Es decir, es como que el Cádiz invierte en un negocio, invierte 7 millones de euros, pero los 7 millones de euros acaban donde yo os he dicho. Y bueno, chicos, yo creo que lo vamos a dejar ya. Sí, totalmente, Pedro. Muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos un poquito más sobre este tema que tanto nos interesa a los cadistas. Muchísimas gracias a todos los tertulianos que habéis hecho el esfuerzo de estar aquí con nosotros, a todos los que estáis en el chat, que espero que hayáis disfrutado de la charlita. Y nada, lo dicho, Pedro, si quieres despedirte o algo. Le mando un saludo a toda la gente de Cádiz, que se preocupen por su club, que ser aficionado del club no es solamente pagar un abono, comprarte la camiseta e ir a animar, también te tienes que preocupar por el patrimonio de tu club para que no haya un mal uso de los fondos del club y un día no tengas club o no tengas equipo. También ser un buen aficionado es preocuparte por el patrimonio y por la contabilidad de tu club. Y yo creo que aquí hay motivos para que eso se haga, ¿no? Y yo he visto cosas muy feas, que no me gustan nada. Y desde luego, si yo fuese un accionista del Cádiz, te garantizo que yo metería el cuchillo en la mantequilla muchísimo más. Y preguntaros una cosa, esta charla, ¿dónde está disponible para ser vista? ¿Solamente en Twitch o luego colgáis la charla completa con un link en Twitter o algo? Porque estoy seguro que me va a preguntar un montón de gente y no voy a saber qué contestarle. En YouTube. En YouTube la vamos a publicar, Pedro. Dice el realizador. Pero pondréis el link de YouTube explicándolo en Twitter y tal. En Twitter, también, en Twitter. Sí, lo pondremos en Twitter, sí. Bien. Bueno, pues nada más. Espero que también los compañeros de la prensa, radio y televisión de Cádiz se preocupen de esto, porque me parece que es una cosa interesante. Yo creo que es más importante esto que hacerle una entrevista al lateral derecho del Cádiz
y aunque el Cádiz, que es lo que suelen hacer los equipos de fútbol, el Cádiz, si eres malo, es decir, si eres un periodista que eres incómodo, te pasan factura y no te dan luego una entrevista con el lateral derecho o con el extremo izquierdo, o no te dan una filtración de que van a fichar a no sé quién o a no sé cuánto. Eso ha dejado ya de ser importante. Hay cosas que son más importantes que un chascarrillo de un fichaje o que una entrevista que luego los jugadores además no dicen nada. Dicen obviedades y cosas simples, y los jefes de prensa de los clubes les dicen que hablen del sexo de los ángeles y de las mariposas y del cielo está azul y sale el sol y por la noche la luna y tal, y no tiene ningún interés. Y estas cosas yo creo que es importante meterse en ellas y trabajarlas. Pues perfecto, Pedro. Le dejamos ese regalo también a la prensa de Cádiz. Desde aquí también estamos abiertos a que venga la otra parte también, a explicarnos algo, a que venga algún representante de la directiva del Cádiz a explicar un poquito todo esto, que la verdad que tenemos ganas de saberlo. Y como lo dicho, muchas gracias a todos los que habéis estado aquí. Y como siempre despedimos, ese Cádiz, Pues, Pues, la otra. Pues,